Buen día, profesor. Mi nombre es Marisabel Gutiérrez y en dicha ocasión voy a realizar un breve análisis acerca de la película The Help, la cual tiene como temas principales el servilismo racial y los derechos civiles. En primer lugar, voy a realizar una breve definición para poder entender un poco más sobre qué es el servilismo racial. Bueno, el servilismo racial fue una tendencia dedicada a, como lo dice su nombre, servir y, y satisfacer los mínimos deseos de los blancos. Dicho se puede contrastar con la película al ver que la servidumbre era de tez negra, las cuales no contaban con sus principales derechos como personas debido a que eran marginadas como una raza inferior, quebrantando todo tipo de derechos como el derecho a su libre expresión, ya que ellas callaban todo tipo de maltrato como maltrato psicológico, maltrato verbal, donde no necesariamente era proveniente de las dueñas de la casa, sino también eran provenientes de las amistades de ellas. Es importante resaltar y tener en cuenta que el movimiento de los derechos civiles tenía como principal objetivo el terminar con la discriminación racial contra los afroamericanos, como también terminar con la segregación racial, especialmente en el sur de los Estados Unidos. El contexto de la película se da en los años 60, en el sur de Estados Unidos, en el estado de Mississippi, siendo este estado uno de los estados más racistas, en donde nos encontramos con una sociedad de mujeres sureñas preocupadas por promover actos de la sociedad, preocupadas mucho por el qué dirán de los demás. Todo se produce durante la Guerra Civil, liderada por Lincoln. Después de la liberación de los negros durante la guerra, debido a las derrotas de los estados del sur, sancionaron una variedad de leyes discriminatorias a los ciudadanos negros. Durante esta época surgió un grupo terrorista llamado el Ku Klux Klan, cuyos integrantes eran blancos esclavistas que tenían el fin de reprimir a los esclavos liberados y que consideraban a los esclavos, como lo mencioné anteriormente, una raza inferior a ellos, en donde dicha secta tuvo un mayor auge cuando se dio la liberación de los negros, cuando los negros empezaron a liberarse. Dicho se puede observar en la película, ¿no? Asimismo, en una escena de la película se puede observar cómo el Ku Klux Klan asesina a un negro, el cual caminaba por las calles, generando un gran terror en la sociedad, sobre todo en la gente negra, donde huían desesperadamente por llegar a sus casas por temor a ser asesinados injustamente. Pero, sin embargo, este miedo, este temor, no solo se daba para las personas negras, sino también se pudo observar que se dio para las personas blancas, debido a que las personas blancas también tenían el miedo y se protegían de tal manera de que botaban a los negros de su alrededor, como pudimos ver el caso de las dos sirvientas negras que se encontraban en el bus dirigiéndose a sus hogares, las cuales fueron botadas del bus y simplemente el conductor llevó a todas las personas blancas a sus hogares. Actualmente ya no se practica dicha secta, sin embargo se puede encontrar aún casos de racismo, ya sea racismo por raza, racismo por género, opción sexual, etc. Bueno, la historia de estas mujeres nace desde sus antepasados, donde ellas ya sabían que estarían destinadas a servir y por lo que sabían que sus hijas también lo estarían, ya que vemos en una parte de la película donde empieza diciendo: mi madre era criada, mi abuela esclava y yo también soy criada. En donde se puede observar que Minnie, una de las sirvientas, aconseja a su hija, que tenía tan solo 14 años y que tuvo que dejar la escuela para poder sustentar los gastos del hogar, y les enseñaba a cómo respetar a los blancos. También se pudo observar el deseo de rebelión de las sirvientas negras mediante
sus historias redactadas a Skeeter. Skeeter era la escritora blanca, en donde a pesar del miedo que sentían en una primera instancia tras una serie de maltratos, juntas empezaron poco a poco a rebelarse. Como fue el caso de Minnie, que pudimos observar en la escena donde ocurrió el huracán y al ocurrir dicha desgracia, Minnie no podía cruzar para poder llegar al baño, que era especialmente un baño para negros. Sin embargo, ella tenía muchos deseos de poder ocuparse, optando por usar el servicio higiénico de la dueña de casa donde ella actualmente estaba trabajando. Al ver dicha escena que Minnie ocasionó, fue despedida y por lo que Minnie optó por más adelante pedir disculpas de cierta manera ofreciendo un pie, pero dicho pie fue hecho por sus excretas. Fueron poco a poco dichos maltratos en donde las sirvientas ya empezaron un poco a sentir fastidio, a sentir injusticia, por lo que deciden y aceptan el trabajo de poder contar las historias de cada una de ellas. Sintiéndose por primera vez escuchadas y sobre todo, y básicamente eso es la principal idea que se puede sacar de la película, ya que por primera vez ellas sentían que su opinión era tomada en cuenta, que eran escuchadas por primera vez y sobre todo eran escuchadas por una persona blanca, que en este caso era Skeeter. Finalmente, como una conclusión, podemos mostrar la triste realidad en la que vivían muchas personas negras estadounidenses sometidas a maltratos, privaciones de sus derechos, que a pesar de realizar el trabajo de casa como limpiar, criar a los hijos de las dueñas de casa, no eran tomadas en cuenta. Aún así, buscaban un medio donde poder expresar cada lamentable historia que ellas pasaban durante el largo de sus días, durante los años, ganando lo más mínimo. Aún así, a pesar de que su sueldo era una miseria, daban lo mejor de ellas. Finalmente, a pesar de dicha problemática del racismo y derechos civiles que ya se ha combatido hoy en día, sin embargo no se ha extinguido del todo, pero como mensaje podemos dejar que debemos sentirnos libres de realizar nuestros deseos y aspiraciones y así poder mostrárseles al mundo. Muchas gracias.